12 caballeros con hachas de cera encendidas rodeaban el cuerpo de nuestro señor. Seguían mis pares, los príncipes, duques, condes, marqueses, barones, capitanes del inconmensurable imperio, entre pajes y lacayos de apretada hermosura, y ellos, los príncipes, hermosos también, aun los feos, aun los ancianos y seniles, con tanta cadena de oro, tanto estribo de oro, tanta brida de perlas, tanto ojo de águila, tanto pelo encrespado, tanta elegancia marcial de Italia, de España, de Alemania, de Francia, de Flandes, de Hungría y de los ballesteros de Masa y los reyes de armas de Carlos V, de Francisco I, de Enrique VIII, de Carlos III de Saboya, que lo tenían por su pretensión al reino de Jerusalén, y los que sembraban puñados flamígeros de monedas tintineantes que arrebataba la turba, y los cardenales, de dos en dos, con muchos palafreneros, mi abuelo, erguido como en sus años de guerra, haciéndome feliz, haciéndome llorar de orgullo, y los 4 príncipes portadores de las insignias supremas, y el palio flotando sobre el papa y el emperador, este último siempre palidísimo como si su corona fuese de espinas, y los embajadores, los prelados, que no eran cardenales, y por fin 4 compañías de hombres de armas. La gloria efímera y espléndida del mundo atravesaba a Bolonia, como si en ella hubiera desbordado un río de metal fulgente que cabrillaba al sol. Y vi a Tiziano dibujando en un cuaderno, volteando velozmente las páginas, a Galeazzo, que imponía por la sola majestad de su carne inmensa y dura, a mis primos, que de repente me parecieron bellos como unos ídolos de bronce, a la pluma azul de Segismundo flotando en la brisa, pero él iba más adelante, junto a Pierluigi Farnese. Comenzaron a despedazar al buey, y las bocas se mojaron, anhelosas, empujándose en los manantiales de vino. Uno de los pavones abrió la cola y me escondió parte de la plaza. Si me hubiera atrevido, lo hubiera lanzado sobre la muchedumbre. De cualquier modo, desdeñé la superstición y sin retenerme exclamé: ¡Imperio! ¡Imperio! Me sonrojé de mi tontería. Debía haber vivado al Papa, como güelfo que era. Sonreí, me puse el bonete, contemplándome un rato ante el espejo, y descendí la escalinata. En el cortile de Pantasilea se había refugiado, entre otra gente, un húngaro que conducía un oso atado a una cadena. Me acerqué demasiado y la bestia gruñó. Encendido de euforia por el espectáculo estético que acababa de presenciar y por el cobarde desquite que acababa de obtener, estiré una mano, toqué la pelambre áspera, aunque el hombre me previno que me cuidase, y la mantuve allí unos segundos, acariciando el lomo caliente. El oso se alzó en 2 patas saludándome, y los que miraban aplaudieron. Tal vez el animal estuviera bien domesticado, tal vez no fuera más que un pobre oso, manso como una oveja, o tal vez haya reconocido a su hermano, el Editus Orsae, a los Esno Orsini, ante quien los osos levantaban a lo largo de los palacios y los parques la rosa del escudo familiar. El consejo de mi abuela, la fractura de Maervale, las pruebas de cordialidad de Galeazzo Farnese y el desagravio que yo suponía haber obtenido del desdén de Pantasilea, que vindicaba otras humillaciones, me incitaron a dar un paso que no hubiera osado en distintas circunstancias, al cual me impulsó también el alborozo saludable que experimentaba como fruto del teatral desfile, pues nada me conmovía tanto como la suntuosa belleza y que no conseguía empañar la arbitrariedad evidenciada por los organizadores del protocolo frente a un miembro conspicuo de una de las 2 estirpes, Orsini y Colonna, a las que pertenecían los asistentes al solio pontificio. No bien mi abuelo regresó de Santo Domingo, donde el emperador había armado varios caballeros, fui a felicitarlo por su actuación en la ceremonia y a sugerirle que solicitara a Galeazzo Farnese la mano de su hija Julia para el duque de Bomarzo. El cardenal, rejuvenecido por el acicate de la pompa, me escuchó en silencio, se rascó la cabeza, me miró de hito en hito y respondió: «Así lo haré, si lo deseas. Eres ahora, por tu condición, libre de elegir, pero antes consultaré con su beatitud y con el cardenal Farnese. Por mi parte, apruebo tus propósitos. Ojalá se cumplan, ya que das muestras de reflexión y madurez. La niña es agraciada y rica y de una familia afirmada y ascendente. Quizás su tío abuelo sea el próximo papa, o quizás lo sea yo, porque eso pertenece a los designios más secretos y altos de la divina providencia. De cualquier modo, la alianza conviene, y que tengas por papa a tu abuelo o al tío de tu mujer, ello redundará en mayor gloria para Bomarzo. Me voy ahora mismo a ver al Santo Padre». Esa tarde un paje me trajo noticias suyas. Franchiotto Orsini había obrado con una velocidad que confirmaba que,
Bajo el efecto del entusiasmo dominaba sus reumatismos mentales. Tanto el Papa como el cardenal decano habían dado su aprobación, y Galeazzo, si no contestó definitivamente, había insinuado esperanzas que eran casi promesas. El júbilo me dejó medio anonadado, me sentía muy hombre, tomando decisiones graves. Escribí a mi abuela anunciándole los trámites que se ajustaban a la sabiduría de sus avisos y opté por mandarle la carta en su coche con Maervale, Messer Pandolfo, Orso, Mateo y una escolta integrada por la mitad de mis hombres de armas. A Segismundo lo conservaba junto a mí, pues barruntaba que podía serme útil por su influencia sobre Pierluigi, primo del padre de mi dama. Marval y los Orsini iniciaron una protesta y se estrellaron contra mi inflexibilidad. Había aprendido a lanzar órdenes irrevocables y yo mismo me asombraba de ello. Por lo demás, la entablillada pierna de mi hermano requería reposo y atención en nuestra casa. El argumento que me vino de perilla no admitía discusión por rotundo. Me desembarazaba así de unos acompañantes que no necesitaba y de un posible rival peligroso. Amontonaron los equipajes y partieron, tragando rebeldía. Messer Pandolfo me dijo que, puesto que, según refiere Virgilio, imitando a Homero y a Hesíodo en esas descripciones de fragua heroica, Vulcano, el omnipotente, a requerimiento de Venus forjó para Eneas un escudo en el cual grabó la entera historia de Italia y los triunfos romanos. Sería interesante que yo le insinuara al emperador, cuya buena voluntad hacia mí exageraba lisonjeramente, quisiera cincelar un escudo en el cual figuraría la totalidad del desfile de su coronación, pues no cabía imaginar nada más espléndido. Lo escuché pensando en otras cosas. Seguía hablándome a través del ventanuco del carruaje cuando indiqué al cochero que fustigara los caballos. Arrancaron en una nube de polvo y de resabios de la Eneida. Por Silvio de Narni me enteré de que las muñecas preparadas según la experiencia del hechicero de Carcasona empezaban a operar benéficamente. Reconozco que con tantas idas y venidas había olvidado las figurillas untadas con nuestras salivas y sangres. Porcia había citado a Silvio para esa noche, asegurándole que había logrado calmar a su hermano. Si un flaco, desmolado, de pelo pajizo, alcanzaba tan pronto su fácil victoria, ¿por qué no la obtendría también el duque de Bomarzo? ¿Acaso mi muñeca reposara sobre el corazón de Julia y le transmitiera un principio de desasosiego? Pocas veces me he sentido tan alegre como entonces. Le regalé un joyel de Girolamo a Segismundo y a Silvio una escarcela con 4 monedas de oro. Luego, auxiliado por mi primo y mi secretario, me apresté para la ceremonia en la que Carlos V me armaría caballero y que tendría lugar después de la comida. En verdad, no me ajusté al rito. Hubiera debido pasar la noche anterior orando en una iglesia, confesar y comulgar. Nada de eso hice. Me di por confesado y absuelto, considerando como tales a la breve conversación retrospectiva que mantuve en Forlì con el cardenal Orsini, cuando me creyeron envenenado y el padre de mi madre trazó sobre mi frente la señal de la cruz y murmuró las palabras del perdón divino y a la extremaunción que en aquel momento recibí sin percatarme casi, tan mal me sentía. La juzgué suficiente para cumplir con las exigencias de la regla. La declaración sacramental de los pecados acumulados desde entonces quedaría para otro instante. Conceptuaba yo que me sobraban títulos para que se realizara el aparato de armarme caballero. Era caballero y en lo referente a esas cosas me entendía directamente con Dios, quien lleva en la sangre a 4 papas y a 18 santos y beatos. No puede ser tratado como un cualquiera. Si me sometía al juego ceremonial era para cumplir con la costumbre, como todos mis antepasados, porque mi falta de prejuicios no se avenía a luchar contra ciertas prácticas esenciales de mi mundo, y porque el hecho de que la consagración procediera de Carlos V, coyuntura bastante excepcional y prestigiosa, redundaría en mi mayor crédito, no tanto entre mis pares como entre la gente de Bomarzo, y entre aquellos cuyo esnovismo se fija complacidamente en esos detalles. Por lo demás, mi propio esnovismo estaba de por medio. Me gustaba que Carlos V armara caballero el duque de Bomarzo. Me parecía que eso encajaba perfectamente dentro de lo equitativo y contribuía a borrar la mala impresión de mi postergamiento jerárquico en el acto de la coronación imperial. Frente a ese gusto pugnaba un disgusto, el que me imponía una exhibición más e importante de mi joroba delante del monarca y de su corte, y el que me impondría la idea de que Carlos V tocara mi deformación como señalándola con su estoque, pues la ordenaba un formulismo varias veces centenario. Mi abuelo tendría a su cargo las funciones de padrino en la ceremonia. Según los requisitos del ritual, hubiera debido velar junto a mí a lo largo de la noche en la iglesia de Santo Domingo, la noche que pasé ansioso leyendo Sílfidis
y espiando el regreso de Mervale y de Silvio de la casa de las meretrices donde hallaron a Porcia, pero lo persuadí de que por su mucha edad y salud escasa no le convenía hacerlo, pues era más provechoso que reservara sus débiles energías para el trabajo ímprobo que le asignaban en San Petronio, y le aseguré que mis primos podían suplantarlo. El cardenal había vacilado y concluyó por acceder. Tampoco él otorgaba excesiva trascendencia a las etiquetas de la caballería. Como militar que había sido, opinaba que los caballeros se hacen en la guerra y no entre genuflexiones, y dudaba mucho de que yo entrelazase el laurel guerrero a la espada virgen que me iban a ceñir. Al caer la tarde, pues, con Segismundo y 6 hombres portadores de antorchas me dirigí al palacio. Silvio me había pedido permiso para no concurrir al acto que coincidía con su cita con Porcia, y aunque hubiera preferido que me viese actuar ante el emperador, no modifiqué sus planes para que no dedujera que yo confería desproporcionado valor a la ceremonia. Había, como siempre, mucha gente en la residencia del emperador. Otros señores, como yo, serían armados por mano del monarca, y entre ellos aguardé en una cámara vecina de aquella en la cual Carlos V concluía de comer, desde la cual avistábamos al César que, sentado en la mesa, solo, exhibía su bula portentosa, mientras los grandes señores se afanaban alrededor sirviéndolo. A un lado departían algunos próceres, entre quienes se hallaban mi abuelo, el obispo de Malta, canciller de Alemania, el cardenal de Ancona y Alejandro de Medici, que se entrometía invariablemente donde estuviera el soberano. Mi presencia suscitó cierta curiosidad. Varios de mis vecinos habían tratado a mi padre o a Girolamo, y me conocían de mentas y se me acercaban amablemente a charlar. Les respondí lo mejor que pude y pensé que mi vida futura entrañaba la posibilidad de desenvolverse normalmente entre Julia y mis pares, lo cual daba un desmentido categórico a mi progenitor y a su plan de desheredarme en favor de Mervale, por carecer yo de las condiciones morales y físicas que exigen la sucesión. Sus palabras se habían burilado en mi memoria, pero a poco creí discernir en los jóvenes patricios una reserva, una befa velada, una sarcástica complicidad que probablemente no existían, ya que estaban demasiado inquietos por la gravedad del papel que tendrían que representar enseguida, y el estado de gracia que les imponía su presumible comunión debía alejarlos de tales muestras de inclemencia orgullosa, y me replegué en mí mismo, suspirando. El emperador se lavó los dedos y se levantó, trasladándose a una silla que especialmente le habían apercibido. Entonces vino a prevenirme un mayordomo y comenzó nuestra prueba. Éramos 9. Entramos en una sala contigua donde nos revistieron con unas camisas más o menos similares y unas pequeñas cotas de malla. La mía había sido tejida ex profeso, y aunque la había ensayado antes, advertí que me tironeaba en la espalda, torciéndose a un lado. Pusiéronme encima el manto ducal que ya había usado en San Petronio, así ataviados, y yo rojo de vergüenza, si bien aparentaba una calma que estaba lejos de gozar. Fuimos introducidos en el aposento del emperador, que trascendía carne asada. La cota me pesaba y entorpecía mis movimientos. Tiré de ella, histérico, y un señor de mirada triste acudió a ayudarme y a atármela con un cordel de su capa. Le pregunté su nombre. Don Pedro de Mendoza, de la Casa del Infantado. Algunos años después supe que había fundado una ciudad, Buenos Aires, por los extremos australes de América, y que había muerto en el mar. Tenía en la cara y en los dedos las mismas pústulas que afeaban a Pierluigi Farnese, y había andado en el saqueo de Roma, pero se le distinguía la calidad en los ademanes. Mi abuelo se aproximó, tomó mi diestra y, cumpliendo su función de padrino, y juntos avanzamos. Sería el primero, y eso me caldeó vanidosamente. Lo había obtenido el cardenal Orsini. Hice una reverencia, me arrodillé delante del emperador y esperé. El corazón me latía, golpeando, y me zumbaba en las sienes. Tan cerca estaba del amo del mundo que, mezclando con los restos del tufo a comida y habitación encerrada donde ardían los braseros, percibí, más allá también del aroma del incienso que todavía los ahumaba, su olor a hombre joven, el olor a transpiración que emanaba de su cuerpo fatigado por la larga liturgia y sofocado por los ropajes macizos. Me acometieron de repente unos locos deseos de que me abrazara. Yo experimentaba a menudo deseos así, disparatados, pero seguí de hinojos, los párpados bajos, las manos juntas.